Tenemos el honor de conversar esta tarde, 1 de septiembre de 2015, con una leyenda, a quien llaman la madre de la telenovela latinoamericana. Bienvenida, Delia Fiallo, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Elvira, muchas gracias. Muchas gracias por acordarte de mí. Ustedes los venezolanos no me olvidan, ni yo a ustedes tampoco. Qué gusto, gracias por atendernos, señora Delia. Y Tú bueno, como sabes que voy a hacer un chiste. Me digo yo que en vez de la madre de las telenovelas, ya me tienes que llamar la abuela de las telenovelas. ¿Y cómo se siente con este título que le otorgaron a usted, digamos, sus años de trayectoria, su trabajo, que hoy la llamen la madre de la telenovela latinoamericana? ¿Qué significado Bueno, tiene para usted? eh, tú sabes, es como un premio a todos los años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de responsabilidad, las horas sin dormir, en fin, es muy lindo que después de todas esas cosas tú veas que eso ha tenido un fruto, ¿no? Que se reconoce tu esfuerzo, el amor que tuviste por lo que hiciste. O sea, es muy bonito, de verdad, me satisface mucho. Señora Delia, usted tiene ya 91 años, ¿correcto? 91 años, sí, ya lo cumplí el 4 de julio. ¿Cuántos años duró usted escribiendo telenovelas? ¿Cuántos años de su vida pasó escribiendo telenovelas? Fíjate, yo empecé a escribir la radio en Cuba, la radionovela, que fue como quien dice la antecesora, ¿no?, de estos medios de comunicación masivos, de lo que se llama la literatura popular. Fue la radionovela en Cuba. Yo había estudiado filosofía y letras, estaba en un medio muy literario, me había ganado un premio internacional de cuentos, el Hernández Catá, en el año 48, imagínate, que era un premio de verdad muy reconocido, y era una niña muy intelectual. Entonces como casi me arrastraron, me empujaron a la radionovela. Todavía no existía la televisión en Cuba. Y cuando yo descubrí lo que era crear mis personajes y contar una historia, esa cosa mágica, ¿no? Y llegar con esa historia al corazón de la gente y dar emociones y esa cosa tan linda que se crea entre el escritor y el televidente, ¿no? Ese lazo emocional. Mira, me apasioné con el género, aprendí a respetarlo, a amarlo y a trabajarlo de verdad con mucha responsabilidad. Y eso fue, ya tú sabes, primero la radionovela, después cuando llegó la televisión, claro, fui a la televisión con unitarios, lo que se llama una historia que se presenta en una hora, ¿no? Entonces no existía la telenovela de continuidad, eran unitarios que salían al aire una vez por semana. Mi programa se llamaba Miércoles de Amor Palmolive. Y un día, pues, mi productora me dice, ¿qué te parece escribir la novela de continuidad? Y digo, bueno, ¿y eso qué? Que no, la soap opera americana, que la historia no se reduce a un libreto, sino que continúa. Digo, bueno, me parece interesante como un experimento. Y yo fui la primera persona, la primera escritora que escribió la primera telenovela de continuidad en toda Latinoamérica. Estamos hablando de qué año, señora Delia. Eso fue por el año 56, Elvira. Y fue como un experimento, ¿comprendes? Porque como era de miércoles a miércoles, no sabíamos si el auditorio iba a ser fiel de continuar viendo la historia a través de una semana. Y se llamó Hasta que la muerte nos separe. Era la historia de un psicópata y tenía mezcla de romance, de acción y eso, ¿no? Y efectivamente tenía 19 capítulos nada más, tuvo, fue un experimento. Pero vimos que sí, que la gente conservaba ese interés de seguirla viendo. Y entonces fuimos aumentando el número de capítulos y aumentando el número de salidas al aire.
Y entonces en vez de miércoles de Amor Palmolive era martes y miércoles de Amor Palmolive. Y después martes, miércoles y domingo. Y así fue como llegamos a la novela diaria. Doña Así fue. Delia, y luego, Eso es historia, mi amor. eso es historia y usted es la protagonista de esta historia. Cuénteme, entonces usted escribió su primera telenovela en el 56, ¿correcto? Como me viene diciendo. Sí, la primera novela de toda Latinoamérica, la primera novela de continuidad, o sea que seguía de un capítulo a otro. Hasta que la muerte nos separe. Se llamó así, sí. Oh. Muy breve porque no sabíamos, ¿no? Si funcionaba. Fue un experimento de verdad que sí, que vimos que tenía efecto. Y entonces llegaron éxitos tras éxitos, novelas, telenovelas tras telenovelas. Sí, ahí empezamos a aumentar, entonces escribí novelas como Cuando se quiere un enemigo, Soraya, fuimos aumentando hasta llegar a una que se llamaba El Ángel Perverso en Cuba, que ya fue lo que fue la novela ya modelo del género, una novela larga y complicada con su trama. Y esa Ángel Perverso fue lo que después en el exilio, porque me habían robado, me habían plagiado el título, se llamó Lucecita en Venezuela, que fue un éxito muy grande. Doña Delia, y dígame. Con Marina Baura y José Bardina. Claro. Lucecita, sí. Bueno, inolvidable parte de nuestra historia también en la televisión. Sí. Doña Delia, ¿y cómo era que construía usted esas telenovelas? ¿Cómo se sentaba a contar esas historias? ¿Cómo era su proceso? ¿Usted se sentaba, se alejaba, se encerraba en una habitación determinadas horas? No sé, cuénteme un poco. Sí. La labor mía siempre fue pues muy solitaria. De hecho, mi vida fue bastante solitaria. Yo fui hija única y entonces mi papá era un médico rural y vivía hasta los 12 años en pueblos de campo y no tenía tiempo de hacer amistades porque mi papá lo trasladaban. O sea, la vida mía ha sido un poco solitaria y después la profesión la hizo todavía más así porque yo vivía como, por decirlo, encerrada entre cuatro paredes, únicamente con los personajes ficticios de mis obras, los personajes creados por mí. Y te digo, cuando me casé, cuando tuve mi familia, mis hijos, la imperiosidad del capítulo diario, que era lo primordial, me obligaba a por el día vivir, como quien dice. Y por la noche yo esperaba que todo el mundo se acostara a dormir y me encerraba en mi estudio a escribir hasta que amanecía prácticamente. Y tú sabes, la telenovela es un género muy específico. No se aprende, no tiene una reglamentación, tú no puedes definir una serie de reglas, de cosas, ¿no? No se puede estudiar, o sea, es algo que nace de los sentimientos de la persona. Yo creo que se nace para escribir telenovelas. Y yo nací para escribir telenovelas, de verdad. Me preguntaba, doña Delia, si en alguna oportunidad usted tenía como la presión de crear alguna historia, algún personaje y tal vez la musa no estaba lo más activa que usted quisiera. ¿Cómo eran esos momentos de tener que sacar una historia adelante? Fíjate, una cosa muy importante, yo estuve en Cuba hasta el año 1966, que salimos mi esposo y yo, mis 4 hijos pequeños, al exilio. Y entonces llegamos aquí en Miami, donde realmente no había un campo para desarrollarme, ¿no? Y ahí fue que tuve la suerte de caer con Venezuela, que de verdad estoy muy agradecida a Venezuela, que confió en mí, respetó mi creatividad y me ayudó a triunfar, ¿no? De verdad que se los agradezco mucho.
Y yo te digo, mira, la primera preocupación que yo tenía, porque era terminar una novela y prácticamente arrancar con la otra, ¿no? A veces terminaba una hoy y al otro día empezaba la otra historia al aire. La primera preocupación era pensar, ya todo está hecho, ¿comprende? ¿Qué puedo dar algo que parezca diferente? Y entonces lo que trataba era de encontrar un ángulo distinto de una misma cosa. Por ejemplo, en Leonela, te voy a poner un ejemplo, en Leonela yo traté la violencia, ¿no? La violación, pero el violador en casi todos siempre era el hombre malo, el villano, y aquí era un buen muchacho que cometía un error producto de que se había tomado unos tragos que él no estaba acostumbrado a beber. Y en Leonela fue como un estudio de la violación, no solamente para el culpable, para el violador, sino para la víctima, para la familia, para la sociedad. O sea, un enfoque diferente de algo que se había hecho muchas veces y yo le di un enfoque distinto. Y también, tú sabes, variaba mucho con los escenarios. Por ejemplo, buscaba la novela del llano, como Esmeralda de los Llanos, de Venezuela, la novela del mar, María del Mar, la novela de los sistemas de los hospitales, comprende, como Rafaela, y eso me enriquecía mucho la historia, me la variaba bastante. Eran recursos, ¿no? Recursos que uno aprovechaba. Doña Delia, ¿y usted cómo, ya, bueno, ya que era una escritora o es una escritora prolífica y en ese entonces creaba historia tras historia, me imagino que siempre ha sido una muy buena lectora. ¿Qué la inspiraba a usted? ¿Qué lecturas? ¿Qué autores? Mira, yo desde pequeñita, como te digo que tenía una niñez muy trashumante, de pueblo en pueblo y bastante solitaria, me aficioné mucho a la lectura. Entonces yo recuerdo que, ¿qué te digo?, de 6 años, yo me leía La Vorágine, Doña Bárbara, novelas que a mi edad realmente se supone que yo ni podía entender, pero mi papá era muy permisivo en ese sentido. Mi papá me permitía que yo leyera cualquier cosa. Naná, una novela, la novela de Emilio Solá, que es la vida de una prostituta. Yo me la leí creo que a los 8 o 9 años. Entonces a través de mi vida, tú sabes, he estado leyendo todo lo que me caía en las manos, todo. Y claro, tengo mis preferencias, pero de verdad la buena literatura siempre lo marca uno. ¿Recuerda a algunos otros autores o alguna autora? Bueno, Isabel Allende, una de mis preferidas. En este momento no hay una chilena que me gusta mucho, pero no me acuerdo. Los nombres no recuerdo mucho en este momento, pero casi todas son mi preferencia, las mujeres. ¿Sí? Doña Delia, ¿existe el romanticismo que usted plasma en las telenovelas en la vida real? Mira, yo creo que el romanticismo está asociado a los sentimientos del ser humano y eso nunca muere. Es el viejo romance que nunca muere, ¿no? Tú ves ahora las épocas más modernas y ves a veces en las paredes escrito Rosita, te amo, fulanita, no te puedo olvidar. Eso sigue siendo, y es gente joven que lo está escribiendo, son mensajes llenos de romanticismo y llenos de poesía. Yo creo que eso es innato del ser humano. Y yo creo que una de las cosas lindas que ofrece la telenovela es el derecho a soñar, el derecho a a tener ilusiones frente a la pantalla de un aparato, ¿no? Soñar con cosas que quizás en la vida tú no has podido alcanzar, y identificarse con las esperanzas, con las realizaciones de los personajes de las historias. Sin embargo, doña Delia, muchos han vejado al género de la telenovela
¿Por qué cree que se ha dado esto? Es decir, hubo un tiempo que tal vez ha sido como denigrado. Sin embargo, es el producto televisivo más importante de las cadenas de televisión, porque un canal de televisión sin telenovelas. Fíjate que, exacto, fíjate que precisamente esas novelas que mezclaban la realidad de la vida, porque yo aspiraba a reflejar cosas en lo que el gran público se viera también retratado, comprende, problemas familiares, problemas de la juventud, pero también ese toque de el amor imposible, la lucha por realizar ese amor, que era la base de las historias. Y esas historias llenas de sentimientos fueron las que hicieron el género, fueron las que conquistaron a millones de personas en todos los países del mundo, porque las emociones es el común denominador del género humano. No importa la época en que se haya nacido, no importa donde tú vivas, no importa el grado de instrucción que tú tengas, el odio, el amor, los celos, la ambición, todos esos son emociones comunes, sentimientos comunes del ser humano. Y es el misterio de la penetración tan grande que tiene la telenovela, que llega a todas partes, que llega a todo el mundo. Esas fueron las novelas que hicieron ese género, que óyeme, una novela de éxito, por ejemplo, una novela mía de éxito, llega a 2.000 millones de personas en todos los países del mundo. ¿Comprende? Sin embargo, hay muchos escritores y sobre todo muchos ejecutivos muy modernos que piensan que no, que ya eso es antiguo, que hay que buscar cosas nuevas. Y entonces se han ido a otros recursos, se han ido a la violencia, al espectáculo, a las drogas, al sexo, y realmente están equivocados. Y la prueba es que te pueden decir, esta novela, mira, trata de drogas y está en primer lugar. Y yo les pregunto, ¿con qué rating? No, 18 puntos. Y yo les digo, mira, cuando yo tenía 35 puntos estaba preocupada. ¿Comprendes? O sea, el encendido ha bajado. Porque podrán ser realidades, la droga es una realidad, pero no es una realidad común. Yo no veo novelas de drogas y te confieso, reconozco que están muy bien producidas, muy bien escritas, muy bien interpretadas, pero no es mi realidad. Para mí es una realidad ajena y no me interesa. Ahora, doña Delia, sin embargo, una telenovela de 18 puntos suena como que, pues, de muy baja sintonía, pero vivimos una época en la que la gente también está como conectada al internet y como que se ha desplazado los medios tradicionales, pues han sido un poco desplazados por el internet. Pero mira, Elvira, yo estoy convencida de que cuando vuelva una telenovela de sentimientos bien escrita, volvemos a los 30 y a los 40 puntos. Estoy plenamente convencida. Espero que volvamos a recuperar el género. Y fíjate si es así, que están viniendo ahora novelas de Europa y de otros países, novelas turcas, por ejemplo, novelas húngaras, que están recuperando el género, porque tratan todavía de esa cosa romántica con que la gente sueña todavía. Es decir, las historias de amor están más vigentes que nunca. No, porque por lo menos en Latinoamérica, ya te digo, se han ido a buscar otros instrumentos. Y el género se ha apartado de sus raíces. Pero sin embargo, las novelas que vienen de otros lugares, que copiaron a la esencia de la telenovela, están recuperando el género y están teniendo más rating que las novelas que se están produciendo acá. Sabe que hay una promoción de Telemundo particularmente en la que dice algo parecido como que nuestras protagonistas no lloran o no se pasan el día llorando o algo así. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo o escucharlo.
Es como un Bueno, poco... mi amor, yo tuve todo clase de protagonistas, porque, mira, la misma Rafaela era una mujer muy fuerte, era una médica, no estaba llorando todo el día. Yo creo que se ha exagerado mucho en la cosa de la protagonista llorona. En realidad, la protagonista de mis novelas eran mujeres que tenían ambiciones de superación, que luchaban, que trabajaban y que querían triunfar en la vida. No solamente basarse en el hombre. Ahora, querían también amar y ser amadas, porque eso es una parte también de lograr sentirse realizada plenamente. Si una mujer no se siente amada y no llega a amar profundamente, yo creo que nunca se siente plenamente realizada. Es una parte de la vida. Doña Delia, ¿recuerda usted cómo fue la conexión con Venezuela? ¿Cuál fue esa primera telenovela y quién fue la persona que le abrió las puertas en este país? Bueno, mira, fue muy simpático porque ya te digo, nosotros estábamos aquí en Miami y un capitán de la Marina Mercante, primo mío, me logró sacar algunos paquetes con novelas mías de Cuba, porque estaba prohibido, a mí me prohibían que las sacara, y se las entregó a unas tías mías en Puerto Rico. Entonces Bernardo, mi esposo y yo conseguimos en el refugio acá gratis, porque no teníamos ni un céntimo, 2 pasajes a Puerto Rico para ir a vender esas novelas, que desde Cuba le habían vendido anteriormente algunas novelas a Telemundo en Puerto Rico, que habían tenido mucho éxito, igual que habían triunfado en Cuba, habían triunfado en Puerto Rico. Entonces, cuando yo llegué a Telemundo, la gerente general de Telemundo, que tuve una entrevista con ella, me dijo que ella tenía un cuarto lleno de novelas de autores cubanos, del piso al techo, y que se las pagaba por lo que pesaba el bulto. Entonces mi esposo, que nunca pierde el sentido del humor, le dice, no, y le va a costar muy poco porque está escrita, era Lucecita precisamente, está escrita en papel de China, ese papel finito. Entonces yo, con mi orgullo, le dije, yo no le vendo por lo que pesa el bulto. Y agarré mi bulto y me fui. Y estando allá en Puerto Rico, recibo una llamada de Enrique Cusco, que era cubano, era gerente general de Venevisión. Enrique en Cuba era íntimo amigo nuestro, era compañero de mi esposo en la radio y compañero mío en publicidad. Siempre había sido como un hermano para nosotros. Y entonces Enrique me llama para felicitarnos por haber salido de Cuba y me pregunta, ¿tienes algo para venderme? Y yo le dije, sí, tengo algo. Sí. Dice, ¿en cuánto? Digo, en $78 por capítulo. Que me habían dicho que ese era el precio que pagaba Venezuela en eso. Dice, tú estás loca, eso es lo que cobra aquí el mejor escritor. Digo, bueno, yo soy la mejor escritora. Entonces Enrique se me apareció en Puerto Rico en avión al otro día. Y ahí fue que me compró las primeras 3 novelas, que eran La señorita Elena y Lucecita. O sea, tenían otros nombres en Cuba, pero fue así como yo me empaté, por así decirlo, con Venezuela a través de Enrique Cusco y de Venevisión. Y usted me habla de 3 telenovelas, Lucecita y La señorita Elena. ¿Y cuál es la tercera? Era Soraya, una novela que yo había hecho en Cuba, que se desarrollaba en la India, pero esa nunca se hizo. Entonces yo tuve 10 años con Venevisión, siempre con ofertas mejores de Radio Caracas, tentándome, pero Venevisión era mi casa, allí se habían hecho actores y actrices conmigo, y yo estaba muy encariñada y nunca me dejé tentar por el dinero, ¿no? Hernán Pérez Belisario siempre queriendo llevarme. Me llevó a María Baura, me llevó al productor, y bueno, yo en Venevisión, hasta la muerte de Enrique Cusco. Y dígame, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando, te voy a decir, de los 70 y pico.
de los 70 por ahí, que fue como cuando murió Enrique. Yo estuve 10 años en Venevisión, y a la muerte de Enrique Buscó fue que yo firmé con Radio Caracas, que en Radio Caracas le di, bueno, unos éxitos muy grandes: Cassandra, Leonela y Cristal. Me Precisamente, acuerdo de Venezuela, de Venevisión, me acuerdo de Lucecita, una muchacha llamada Milagros, la señorita Elena, la heredera, Esmeralda, que fue la primera novela que salió al mercado internacional. Y de todos los actores que trabajaron conmigo, ese talento actoral que había en Venezuela: Esperanza Magás, Ana Castel, Eva Blanco, Ivonne Atas, mi adorable villana, Miriam Ochoa, después la protagonista, Lupita Ferrer, Adita Riera, Elu Peraza, Hilda Carrero, la inolvidable Hilda Carrero, Flor Núñez, Marina, y los hombres: Martín la Antigua, Juan Franqui, Alzugaray, los galanes: José Bardina, Eduardo Serrano, Néstor Sabarce, y los muchachos jóvenes, ¿no? Tony Rodríguez, Luis Colmenares. Toda esa gente se hizo conmigo. Yo los quería mucho, de verdad. Tenían un gran talento actoral los actores venezolanos. Bueno, Venezuela, de hecho, se puso a la cabeza de la industria del entretenimiento internacionalmente. En ese momento estaba a la cabeza, por encima de México, por encima de todos los países.